infierno. ¿Será así? Jesús es el que más habló acerca del infierno. Es el que más nos muestra acerca de ello. Marcos 42. No es cierto, Marcos 9. Marcos nada más tiene 16. Marcos 9, versículo 42. ¿Listos? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Por qué Cristo repetiría tantas veces lo mismo? Por la importancia. Porque hay gente que no lo cree. Pero fíjense en la descripción. Está enfatizando la seriedad del pecado. Ojo, no nos invita literalmente a mutilarnos el cuerpo. Eso lo han interpretado algunas sectas y lo han llevado a cabo. Pero nos está hablando de la importancia del pecado. ¿Qué tan importante es el pecado? Que Dios es santísimo y no podemos llevarnos un pecado con nosotros. No podemos decir, sí, Señor, a todo menos a esto porque este es mi ídolo. No. Pero está enfatizando esta realidad del infierno, que es eterno. Infierno viene del griego inom, que es el vertedero de basura que constantemente ardía cerca de Jerusalén. Era un vertedero. ¿Alguna vez vieron? Creo que era... Si no me equivoco, es la caricatura de los Simpson, que había un vertedero de llantas que siempre estaba quemándose. Bueno, si no es esa caricatura, era otra caricatura. Pero era un vertedero de basura donde la estaban quemando. Y usa esa palabra, ¿por qué? Para hablar de una ilustración del sufrimiento eterno. Fíjense en esta referencia que hay en la Biblia a este lugar al que refiere Jesucristo. En 2 de Crónicas 28:3 y 33:6 habla la Biblia, no lo vamos a leer, pero ahí habla la Biblia de que Acaz y Manasés, dos reyes que tuvieron Israel, permitieron sacrificios humanos en este lugar, Einom, y de ahí vino lo que en estos versículos se le refiere como el valle de matanza. Era el mismo lugar. Valle de matanza. Está hablando Jesucristo justamente de esta ilustración del sufrimiento y del castigo eterno. Alguna vez les hablaba de cómo si nosotros vamos en el coche y atropellamos una ardilla, pues ni modo, la atropellamos sin querer. Pero si matamos a un hombre, vamos a ser llamados por las autoridades. ¿Por qué? Porque el ofendido fue diferente. Estamos hablando de un eterno Dios que fue ofendido. Y el castigo será igualmente eterno. Y es una ilustración del sufrimiento que acompaña a todo el que no ha de ser salvo porque rechazó a Jesucristo. ¿Sí?
Aquí dice, Sí. cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Ajá. Los pequeñitos, ¿a qué se refiere? Se refiere tanto a los nuevos como a los débiles en la fe. Y también, en cierta forma, a los niños. Hay una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad. Por eso es de cuidarse aquellos que dicen, ¡ay, agarro un lugar y pongo una iglesia! No, hay que tener mucho cuidado. La eternidad del castigo, es decir, el hecho de que es eterno ese castigo, queda inequívoco en la palabra. Y los voy a llevar a la palabra por la importancia que esto tiene. Ojo. Bueno, no, eso ahorita se los digo. Yo creo que no vamos a acabar de ver. Bueno, Daniel 12, versículo 2. ¿Listos? Sí. Dice la palabra de Dios. Y muchos de los que mueren en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mateo 25, 41. Yo se los leo si quieren, porque son varios, pero les pido su atención. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Apocalipsis 14, versículos 10 y 11. Apocalipsis 14, versículos 10 y 11. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo, de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engaña fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estamos hablando de eternidad. Que no nos quepa duda, no hay aniquilación, no va a ser por un tiempo, es eterno. Eso que habíamos oído acerca del purgatorio, porque todos los que estamos presentes salimos del catolicismo, eso es falso. Lo veíamos el estudio pasado, después del juicio, después de la muerte, el juicio. Cielo o infierno, no hay de otra. Y es eterno uno y el otro. MacArthur dice, el castigo de los malos es tan eterno como la dicha de los rectos. No olvidemos las palabras de Moisés. Os pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida, escojan pues la bendición. ¿Ok? Ojo, el castigo es eterno. No solo el humo y las llamas, el castigo es eterno. Es manifestación de la eternidad de Dios y de su justicia perfecta. Una justicia perfecta y una justicia eterna están unidas. Salmo 70:10, acompáñenme por favor, ya estamos por acabar. Salmo 76:10. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios
y que hablamos de que la creación misma de Dios era para manifestar completamente sus atributos. Bueno, no completamente, pero manifestar todos sus atributos. Aquí vemos una manifestación. Cuando hablamos de la salvación, hablamos justamente de la salvación en Efesios 1, 4 a 6, más o menos por ahí, de que justamente Él manifiesta esa elección y esa salvación de los suyos para alabanza de su gracia. Pero fíjense aquí. Ciertamente, la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Aún en el castigo será alabado Dios. Y esto lo vemos en la realidad del infierno. Deuteronomio 32. Y con esto acabamos el estudio de hoy. No acabamos el infierno, pero acabamos el estudio de hoy. Deuteronomio 32, 3 a 5. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Finalmente, vemos una justicia perfecta de parte de Dios. Y cómo la inequidad, la corrupción, es ajena a Él. Él no la va a tolerar. No hay oportunidad después de la muerte. Lo vimos en Hebreos 9:27. El juicio, después de la muerte, el juicio. Llevémonos de reflexión esto que vimos de la eternidad, de las consecuencias de la eternidad, tanto de nuestra vida presente, de cómo la estamos viviendo, en qué nos estamos enfocando, como de lo que es el infierno. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Vamos a dar gracias. ¿Dudas? Yo sí. Dime. Yo no entiendo esto. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Que Dios va a acabar con todas esas iras. ¿Te acuerdas cuando hablamos acerca del crujir de dientes? El hombre, el soberbio hombre, creyendo que no merece ese castigo, airado contra Dios, y Dios las va a reprimir. Es una forma poética de hablar. Okay. ¿Vale? Va. Vamos a dar gracias. ¿Otra duda?